Buenos días, queridos hermanos. Quiero hoy referirme a la necesidad que tenemos quienes impartimos la palabra de Dios de respetar esa herramienta humana que es la palabra. No por gusto antiguamente se le daba un inmenso valor al arte de la oratoria, al arte del discurso hablado, porque es bien conocido que tenemos un reto bien difícil. Por un lado, transmitir correctamente los mensajes de Dios, interpretando correctamente lo que nos dice la Biblia, y por otro lado, utilizar los términos correctos de nuestros idiomas para evitar tergiversaciones del mensaje de nuestro Padre Celestial. Quienes transmitimos la palabra de Dios estamos además ante el desafío de no olvidar otra de las artes de la oratoria: atemperar, adecuar, sin tergiversar el mensaje de Dios a todos los estratos culturales, pues en nuestras iglesias y aquí en las redes sociales encontraremos personas cultas, medianamente educadas y poca o totalmente iletradas. Se conoce que el arte de la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue perfeccionándose por ilustres oradores que buscaban un solo objetivo: obtener prestigio y poder político. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos a un orador por excelencia, Jesucristo, cuyo modo de expresarse era capaz de mantener prácticamente hipnotizados a miles de personas de todos los niveles de la sociedad de aquella época. Si creemos que Jesucristo es nuestro modelo perfecto, también deberíamos imitarlo en esa área: la precisión absoluta, eligiendo para cada caso el discurso y el modo de discurso necesario al transmitir el mensaje que Dios le había encomendado esparcir entre los hombres como una fértil semilla. Pero aunque parezca increíble, nosotros lo tenemos más fácil que Jesucristo por dos detalles. El más simple, que no tenemos que hablar en parábolas como hizo Cristo, y el más poderoso, que no tenemos que inventar nada. Tenemos simplemente que hablar lo que dice la palabra de Dios. Y esa Jesucristo mismo la dejó muy bien explicada en sus palabras y en su ejemplo. Acabo hoy mismo de escuchar a un pastor que respeto decir algo que puede confundir a muchos de esos hermanos que aún no están bien preparados en los caminos de nuestra fe. Ese pastor dijo que él dejó de llamarse cristiano para llamarse creyente. Su argumento era que prefería creer a Dios, es decir, ser creyente, que ser cristiano. Lamentablemente, en esa afirmación hay un error de doctrina muy peligroso. Creo entender que ese hermano pastor se refería a que hoy cualquiera se llama cristiano por el simple hecho de aceptar a Cristo. Incluso, como muchos sabemos, existen muchísimas personas que se dicen cristianas simplemente por pertenecer a la cultura occidental de raíz cristiana. Y existen también muchísimos cristianos que lo son solamente en nombre, pues andan muy lejos de lo que nos predicó Jesucristo. Es un término, en definitiva, muy vapuleado por la sociedad actual. Pero cuidado, no podemos olvidar que justamente esa es una estrategia de Satanás para ensuciar el buen nombre de Jesucristo y su modelo de vida ejemplar que los hijos de Dios estamos llamados a imitar. Lo que ese hermano pastor olvidó en ese devocional diario de hoy, y estoy convencido de que él lo sabe bien, pero es una falla lamentable de su discurso, es que creer en Dios no es posible sin Jesucristo. Decir lo contrario es desconocer el perfecto plan de Dios al enviar a su Hijo amado a sacrificarse por nosotros en el madero para salvarnos, pese a que no lo merecemos. Y escuchemos, para poner a Cristo como el más justo abogado nuestro ante el Padre Celestial, y por si no bastara, para caminar en santidad en Cristo hacia Dios. Esa frase tan simple en apariencia, en Cristo, contiene un significado único: ser imitadores de Cristo, limpiar nuestras imperfecciones humanas y espirituales mirando el ejemplo de perfección que nos legó, convertirnos en los hijos que Dios quiere que seamos. Y eso, queridos hermanos, es ser cristianos. Creer en Dios, repito, no es posible sin Cristo. Él mismo lo dejó muy claro cuando nos dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como intelectual, como escritor, como periodista que soy, en mis más de 40 años de experiencia en esos oficios, conozco muy bien el peligro de utilizar erróneamente las palabras. Pero en este terreno, el de cumplir con la gran encomienda de Cristo cuando nos dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio, tenemos que ser muy cuidadosos al dar el mensaje de Dios. No lo olvidemos,
El enemigo de Dios está ahí acechando todo el tiempo, esperando a que nos equivoquemos para debilitar el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros y que nos envió. Esto hay que recalcarlo, nos envió ese mensaje utilizando a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, como vemos en la Biblia, cerró una parte de ese plan de salvación que Dios comenzó allá en el jardín del Edén, que precisó aún cuando puso en las manos de Moisés los 10 mandamientos y que fue anunciándonos a través de las historias de todos los hombres de Dios, cuyas historias nuestra Biblia tan claramente nos describe. Predicar la palabra de Dios no se trata de pararse ante unos hermanos en la fe o ante personas que no conocen a Dios para decir cualquier cosa, para interpretar con nuestra mente humana el mensaje de nuestro Padre Celestial. Esta, queridos hermanos, es una responsabilidad que puede destruir el reino de Dios si no la asumimos con toda la seriedad y la excelencia que Dios nos mostró en Jesucristo. No estamos capacitados para ejercer esta responsabilidad. Ninguno de nosotros está capacitado, por muy reconocido que sea en el mundo cristiano, por muchos años que lleve predicando el Evangelio, por muy santo que se le considere. Jesucristo nos dio la encomienda como un reto porque Él venció ese reto, pero Jesucristo nos dejó también, al darnos esa encomienda, la estrategia perfecta para poder predicar la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes, especialmente si leen la Biblia cotidianamente, habrán vivido la experiencia de encontrar que el mensaje que nos transmiten no está pegado a lo que usted ha leído allí en la Biblia. Y es que no basta con ser un incomparable motivador, no basta con dominar a la perfección el arte de la oratoria, no basta con haber estudiado y aprendido con excelencia todas las materias de nuestra fe en alguna universidad o a lo largo de la vida. Todo eso es nada si no predicamos con la ayuda, asesoría, compañía, iluminación del Espíritu Santo, que es el único que puede capacitarnos, el único capaz de hacernos ver la palabra incorrecta, el concepto equivocado, la interpretación inexacta. Esa es la única receta y es también uno de los regalos de Jesucristo cuando en Juan 6:26 nos dice: mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios te bendiga.